estar en esta clase. Bien, vamos a comenzar. Mi nombre es el profesor Cristian Roberto Lobo. Hoy les vamos a dar la clase de Ofimática Empresarial 1, donde vamos a aprender pues muchas cosas importantes para la carrera de onceavo de año. Y pues vamos a dar la descripción de la unidad. Pues la semana pasada comenzamos con procesadores de texto en el nivel intermedio. El contenido de hoy pues tenemos siempre en Microsoft Word, que es un procesador de texto, y como tema tenemos combinación de correspondencia y uso de Microsoft Word, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues crear documentos específicos para la productividad en el ámbito académico, en el cual pues ustedes como área se van a desempeñar. El trabajo que ustedes van a realizar en casa van a tener desde hoy 6 hasta la próxima clase para que ustedes lo puedan enviar. Es crear un cuadro estadístico con gráfica, papel membretado y pues copiar en el cuaderno el tema que vamos a ver el día de hoy, que es combinación de correspondencia. Bien, vamos a empezar entonces diciendo, empezamos con el tema que corresponde el día de hoy, que es combinación de correspondencia. Y pues crear correspondencia combinada se usa para crear varios documentos a la vez. Estos documentos tienen un diseño, formato, texto y gráfico idéntico. Solo varían de acuerdo a las especificaciones del documento, donde entre que Word pueda crear la combinación de correspondencia, se incluyen lo que son etiquetas, cartas, sobres, oficios, invitaciones y mensajes de correo. O sea que si nosotros vamos a crear un sobre, ¿verdad?, que corresponda a un formato que nosotros ya tenemos en específico, entonces la correspondencia, hacemos un archivo en Excel, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que nos permita a nosotros pues poder tener un listado de personas a las cuales nosotros vamos a enviar esta información, y entonces no tenemos que estar haciendo ese sobre uno por uno, sino que simplemente utilizamos combinación de correspondencia y automáticamente se nos va a poner la información que tenemos en... Bien. Nosotros tenemos en ese proceso de correspondencia, tenemos varios documentos. Primero, tenemos que hacer un documento principal. Luego, tenemos que hacer su origen, o sea, de dónde viene la información. Y luego, el documento combinado. Primeramente, tenemos que hacer un archivo en Excel para poder hacer lo que es combinación de correspondencia. El paso número 1 que vamos a hacer en ese proceso es preparar los datos en Excel para la combinación de correspondencia, que es el más importante del proceso de combinación de correspondencia. Es configurar y preparar los datos que se debe preparar primeramente en una hoja de cálculo, ¿verdad?, como origen de datos. Esa sería la parte principal del primer documento que hay que hacer. Luego tenemos que encontrar algunas sugerencias para preparar los datos para combinar esa correspondencia y asegurarse que tenga lo siguiente. Primero, el nombre de la columna en la hoja de cálculo, que tiene que coincidir con el nombre del campo que desea insertar en la combinación de correspondencia. Por ejemplo, si nosotros dirigimos a los lectores por su nombre en el documento, deberá separar las columnas nombre, ¿verdad?, y todos estos datos que se combinan estarán presentes en la primera hoja de la hoja de cálculo. La entrada de los datos por porcentaje, moneda y códigos postales tiene el formato correcto en la hoja de cálculo para que Word no permita a nosotros poder leerlo, ¿verdad?, con los valores correspondientes a lo que es su formato. Luego, la hoja de cálculo de Excel que se usa en la combinación de correspondencia se va a almacenar en el equipo local, o sea, en el equipo
las combinaciones o adiciones de la hoja de cálculo se completan antes de que se conecte a su documento de combinación de correspondencia. Es decir, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta o que lo importante es que esta información de tu hoja de cálculo de Excel sea una información de archivo de valores separados por comas. Entonces, y tenemos que guardarlo con la extensión .csv o de texto.txt y usar el asistente para importar texto para crear una hoja de cálculo. Para información, vamos a ver esa preparación del origen de datos de Excel y vamos a hacer entonces la combinación de correspondencia. Paso número 2. Iniciar la combinación de correspondencia en Word. Elige archivo nuevo, documento en blanco. Ya se supone que nosotros tenemos creado el archivo de Excel. Ya entonces vamos a pasar a trabajar en el archivo de Word. Entonces en la pestaña correspondencia del iniciamos, ¿verdad? Vamos a iniciar diciendo que vamos a elegir la combinación de correspondencia y el tipo de combinación que quiere ejecutar. ¿Verdad? Vamos a hacerlo en estos momentos, solo para que tengan la idea de ustedes. Nos vamos a Word, nos vamos a correspondencia y luego le damos aquí donde dice iniciar combinación de correspondencia. Se supone que nosotros tenemos que tener ya hecho el archivo de Word. Entonces aquí nos aparece, miren, las formas que nosotros queremos que haga. Si queremos en carta, mensaje de correo, sobre, etiqueta y lo que son directorios, ¿verdad? Entonces aquí nos permiten hacer nuestro trabajo. Si nosotros tenemos muchos problemas a la hora de estar haciendo esta correspondencia, también tenemos un asistente que nos permite a nosotros, miren, crearlo paso a paso por el asistente y hacer la combinación de correspondencia. Bien. Entonces, elegimos el destino, usar la lista existente, ¿verdad? Miren, ya tenemos la lista existente, nos vamos aquí, seleccionar destinatario, que es la parte de aquí. Yo le doy clic aquí y aquí me dice usar la lista de extensión en correspondencia. Yo le doy aquí, entonces él me va a buscar la lista del archivo de Excel, ¿verdad? El que yo necesito, le damos un clic y luego le damos a abrir y automáticamente él nos va a hacer la combinación de correspondencia. Buscamos la hoja de Excel, ¿verdad? Lo que les decía, si Word se lo solicita, el ICA, ¿verdad? El número de hoja y le damos a aceptar. De esta forma, la hoja de Excel o la hoja de cálculo de Excel queda conectada al documento de combinación de correspondencia que está creado. O sea que si nosotros seguimos agregando más información a esa lista, entonces él automáticamente va a ir haciendo la vinculación de los datos que nosotros tenemos. ¿Preguntas hasta aquí, Ibis? ¿Mande? ¿Tiene alguna pregunta, Moisés? ¿Yeseli? Ninguna. No, mister. No. Entonces vamos a continuar entonces con la clase y pues vamos entonces a editar la lista de distribución de correo. Bueno, si nosotros lo vamos a hacer con el correo, que nosotros a veces enviamos algunos archivos al correo, entonces nos muestra cómo va a ser el proceso de lo que vamos a hacer ahí. Pues puede delimitar también quién recibe el correo ustedes y lo hacemos de esta manera. Nos vamos donde dice elige editar lista de destinatarios, ¿verdad? Vamos ahí a Word, ¿verdad? Aquí está. Como no tenemos nada, ninguna lista, entonces nos aparece deshabilitado. Pero si nosotros tuviéramos ya la combinación de alguna información aquí, entonces se habilita esta opción de aquí. ¿Verdad? Entonces le damos en el cuadro de diálogo destinatario de combinación correspondencia, desactivamos la casilla junto al nombre de cualquier persona que no desee que reciba su correo. O sea que esta es la parte efectiva de, vaya, por ejemplo, si usted quiere mandar un memorándum a todo el personal de una empresa, ¿verdad? Entonces usted selecciona a quiénes va a ir dirigido el memorándum. A pesar que usted tiene la lista, usted solo elige exactamente quiénes quiere que llegue específicamente, ¿verdad?
Luego tenemos, ¿verdad? Aquí en esta parte del destinatario de la combinación, aquí está, por ejemplo, si queremos que lo que les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, solo quiero a Fernanda, a María, a Cecilia, entonces yo selecciono dándole un clic, ¿verdad? En esas casillas, en la parte de destinación, ¿verdad? Que es en esta, ¿verdad? Editar la lista de destino. También puede ordenar o filtrar la lista para que sea más fácil de encontrar los nombres y directorios. Es decir, si yo tengo, a usted le dan el archivo de Excel y se lo dan desordenado, automáticamente aquí lo podemos hacer. Miren, aquí en esta opción de aquí, le damos un clic y ahí nos dice lo que queremos por filtro. ¿Qué es lo que quiero? Si todos los nombres que aparecen con la letra C o todos los nombres que aparecen con la letra M, R, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera que aparezca. Ahora sí, vamos a ver cómo se inserta un campo de combinación. Puede insertar uno o más campos de combinación de correspondencia que obtenga la información de su hoja de cálculo y la inserción en el documento. Para insertar un bloque de dirección, ¿verdad? Para insertar el bloque de inserción, lo que hacemos nosotros es en un sobre o en una etiqueta o un mensaje de correo electrónico o una carta, hacemos lo siguiente. Nos vamos a correos, ¿verdad? A la parte de correo, en la pestaña correspondencia del grupo escribir e insertar campos, elija bloque de direcciones. Luego, en el cuadro de diálogo, insertar bloque de direcciones, elija un formato para el nombre de correspondencia, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos, ¿verdad? En esa parte de correo, ¿verdad? Aquí vemos nosotros todos esos campos que nosotros vamos a utilizar en la parte de, ¿verdad? En esta parte de aquí de lo que es mensajes de correo, ¿verdad? Entonces aquí ya nos permite a nosotros hacer ese procedimiento. Bien, tal como aparece en los sobres, ¿verdad? Aparece entonces este cuadro de diálogo y entonces especificamos el elemento de la dirección, insertar el nombre del destinatario en este formato. Entonces nosotros seleccionamos aquí y le damos a aplicar formato a la dirección de acuerdo con el país o región, ¿verdad? Entonces le damos a insertar la dirección postal y por último le damos aceptar. Elija el archivo y lo guarda. Para insertar una línea de saludo en el mensaje de correo electrónico o una carta, nos vamos a ir a la parte donde dice línea de saludo. ¿Verdad? En esta parte, en esta pestaña correspondiente del grupo escribir e insertar campos, elija línea de saludo y aquí vamos a poder entonces en el cuadro de diálogo insertar línea de saludo. Haga lo siguiente. En la forma, en la línea que nos aparece ahí del saludo, vamos a cambiar si es necesario la selección del saludo. Podemos poner estimado, es el predeterminado, ¿verdad? Entonces nosotros podemos poner buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces ahí nosotros vamos a poder realizar el cambio. Y el formato del nombre del destinatario y lo que es la puntuación final, podemos cambiar el valor predeterminado de las comas. Si queremos 2 puntos o punto y coma. ¿No? Y en la línea de saludo de los nombres de destinatarios no válidos, elijo una opción que aparece ahí en la lista de saludos, como por ejemplo, estimados señores, ¿verdad? Ese es un saludo. Entonces le damos elija aceptar y luego guardamos. Vamos guardando cada cambio porque a la hora de insertar los datos de esa hoja de cálculo en el mensaje del correo electrónico o una carta, nosotros podemos ver que si no le damos guardar no va a ir guardándose los cambios. A la hora de cerrar no nos va a guardar todas estas opciones que le hemos ido cambiando. En la pestaña correspondencia del grupo escribir e insertar campo, elija insertar campos de la combinación. En el cuadro de diálogo les va a aparecer la opción insertar campo de combinado. En estos campos se elige el nombre del campo, ¿verdad? El nombre de la columna en la que está dentro de la hoja de cálculo de Excel y se elige insertar. Vamos a repetir esos 2 pasos según sea necesario y elija cerrar al finalizar cada proceso.
y debemos de guardar. El paso número 4 para obtener una vista previa y finalizar la combinación de la combinación correspondencia. Nosotros después de eso debemos de obtener una vista previa de los resultados para confirmar que nuestro contenido ya ha sido ingresado correctamente, y esto nos permite ver el documento ya listo para completar el proceso de combinación de correspondencia. Y para hacer ese proceso, nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. En la pestaña correspondencia vamos a elegir una vista previa de los resultados. Entonces aquí nos aparece, miren, la opción para que nosotros podamos ir viendo lo que estamos haciendo. Luego elija el botón de registro, siguiente o anterior, para desplazarse a través de los registros que tenemos nosotros en el origen de datos y ver cómo aparecen los registros en el documento. Ese registro, ¿verdad?, nos va a permitir a nosotros ver que el grupo ya está finalizado. Entonces nosotros vamos a elegir finalizar y combinar e imprimir documento o enviar mensaje de correo electrónico. Y aquí es donde nos aparece ya la parte cuando nosotros estamos finalizando, ¿verdad? Vamos a guardar la combinación de correspondencia y vamos a abrir el documento combinado de correspondencia y elija así cuando Word le pregunte si desea mantener la conexión, si es para los correos electrónicos. Luego vamos a insertar los campos de combinación correspondencia al inicio de la combinación de ellos dentro del correo electrónico. Esto, las etiquetas o la combinación de cartas y conectar el documento a la lista de distribución del correo, puede agregarse los campos que nosotros necesitemos dentro de la combinación para personalizar el contenido, y también los campos de combinación proceden de los encabezados que le pongamos a las columnas en la lista de distribución, también conocidas como origen de datos. Aquí también tenemos el ejemplo cómo aparecería dentro del archivo de Excel el documento combinado de correspondencia. Miren, ya vamos a ver. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Miren, el nombre de la columna, que en este caso sería nombre, apellido y dirección. Entonces ello nos lleva, ¿verdad? Querida Natalia, miren. Luego nos vuelve a utilizar el nombre Natalia Fernández, ¿verdad? Su apellido y calle real. Este hace la combinación de los datos. Este es para el saludo, ¿verdad?, de lo que hemos hecho anteriormente. Los campos de combinación de correspondencia que inserta extraen toda la información que está distribuida en el correo y personaliza el sobre, el mensaje de correspondencia electrónico del correo electrónico y la etiqueta de la carta. Esto incluye que las herramientas del bloque de dirección y línea del saludo, que incluye agregar todos los campos de dirección o saludo para que no tengan que hacerlo ustedes uno por uno, ¿verdad? Entonces, para agregar un bloque de direcciones, nosotros podemos hacer los siguientes pasos. Número 1, haga clic en el lugar donde usted va a ubicar donde quiere que se agregue el bloque de direcciones. Número 2, elija la opción bloque de direcciones. Miren, si el comando bloque de direcciones está atenuado, o sea que no está funcionando, es porque nosotros no hemos seleccionado el destinatario, ¿verdad? Entonces hay que elegirlo desde la lista de distribución del correo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tenemos Outlook, ¿verdad? O una hoja de cálculo de Excel o un archivo .mdb, que sería base de datos o origen de datos. En ella vamos a escribir una nueva lista para crear una lista de Word. Word les ofrece opciones para que el nombre de la dirección sea más o menos algo formal dentro de ese proceso que nosotros estamos haciendo. La sugerencia para que nosotros podamos utilizar estas mismas etiquetas que tengan espacios sencillos, seleccionemos el campo bloque de direcciones y haga clic diseño de página. No importa si es 2013, 2010, 2016 y escriba 0 en los cuadros anteriores. Miren, que sería esta opción, que sería en el diseño de página 00, 00 y después 8. Y esta dirección de la hoja de cálculo de Excel se nos va a mostrar a nosotros correctamente en la combinación de correspondencia.
Veamos el formato a nuestra fecha y otros valores de la combinación de correspondencia. En este caso vamos a agregar una línea de saludo en la combinación. Y entonces, para ello, le damos clic en el lugar del documento donde quiere agregar el saludo y elija la opción saludo. En esta línea de saluda, como les dije yo, si se les aparece atenuar, es porque ustedes no han seleccionado todavía la opción de destinatario. Número 3, elija el estilo de nombre que desea usar y establezca otras opciones, como por ejemplo, aquí insertar la línea de saludo. Aquí está, miren, formato de línea. Aquí nosotros le damos un clic y aquí nos aparecen varias opciones. Y aquí nos aparece a quién va a ir, ¿verdad? En esta línea de saludo para los nombres de destinatarios no válidos, estimados señores, ¿verdad? Y aquí la vista previa de la lista de destinatarios, que sería de esta manera. Querida Natalia Fernández, ¿verdad? Nos aparece de esta manera. Bien. Y ya al finalizar, cuando terminemos, entonces nos aparecerá esta opción. Para eso debemos de asegurarnos que el campo tenga el formato que deseamos resaltar y todo el campo incluido en las marcas de los extremos, estas marcas, ¿verdad? Que aparecen aquí. Luego elegimos el inicio y compruebe que el texto y el tipo de tamaño de la fuente sean los correctos, ¿verdad? Y también debemos de elegir interlineado para saber de que vaya, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos en este texto que estamos viendo ahorita, tenemos 1.5, el interlineado, o sea, es el espacio entre cada línea. Para agregar los campos combinados individualmente lo podemos hacer con los siguientes pasos. Haga clic en el lugar del documento donde quiere agregar el campo de combinación de correspondencia. Número 2, elija la flecha situada junto a la inserción del campo de combinación y después seleccione el nombre del que queremos nosotros poner. Miren, en este caso aquí está inserción de campos combinados, ¿verdad? Aquí sería todo lo que nosotros tengamos realizado dentro del documento de Excel, ¿verdad? Hay que tener mucho en cuenta de que la información tiene que ser igual o paralela porque la información tiene que ser igual, ¿verdad? Si nosotros ponemos un campo diferente en Word de lo que no tenemos en Excel, entonces nos puede generar un problema en lo que es el documento. Si no ve ese nombre del campo en la lista, elige el botón insertar campo de combinación, ¿verdad? Miren, insertar campo de combinación. Entonces ahí los campos de base de datos para ver la lista de campos que están en el origen de datos. Si no lo ve los campos de datos, compruebe si el documento está conectado al origen de datos correctamente, que era lo que le decía. Aquí se ve una lista de destinatarios y el origen de datos y hay que confirmar de que los datos están siendo utilizados. Bien, y por último, elija insertar. Para usar esos campos de combinación correspondencia vamos a utilizar lo que es la opción de escribir en el campo de inserción del campo, elija la regla. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de campo que quiere agregar, ¿verdad? Entonces, ahora agregar una fecha u hora dentro de el documento en la parte superior siempre nos aparece, ¿verdad? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Para insertar esto en el documento, váyase a la pestaña insertar de la cinta de opciones, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba nos vamos a insertar, ¿verdad? Aquí nos aparecen las opciones, ¿verdad? De lo que queremos nosotros ver, ¿verdad? Aquí dice, mire, fecha y hora. Entonces ahí agregamos, ¿verdad? Le damos un clic ahí y él automáticamente nos va a aparecer esta opción. Una sugerencia, si queremos que la fecha u hora se actualice automáticamente dentro de nuestro documento cada vez que la abra, este documento en el futuro elija casilla actualizar automáticamente, ¿verdad? Antes de hacer clic en aceptar y establezca las reglas para combinación de correspondencia. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a crear una carta sobre un evento próximo en la carrera de AEB, por ejemplo, los proyectos que ustedes hacen dentro o supongamos que ustedes van a hacer un spell bee, ¿verdad? Que es un concurso que ustedes hacen, quieren mandar la carta, entonces aquí vamos a crear la carta con la opción inicial, combinación de correspondencia de la pestaña
correspondencia de Word, pero después de revisar el documento, usted se dio cuenta, ¿verdad? Que en esa parte, usted se dio cuenta que hay contenido que no es respectivo, ¿verdad? Sino que es necesario cambiar parte de ese contenido y que la ubicación del evento, ¿verdad? Digamos que dijimos que fue en el colegio y luego que va a ser en otro lugar, vaya en la OTH. Entonces, ahí tenemos que hacer el cambio y verificar esa parte nuestra. Bien. Aquí están el uso de las reglas, ¿verdad? Cómo hacer el uso de las reglas, ¿verdad? Los pasos que corresponden a ella, que ustedes lo pueden ir haciendo allí, las preguntas que vamos a utilizar, ¿verdad? Y aquí están algunas sugerencias para cambiar entre mostrar y ocultar los códigos de campo presionando, ¿verdad? Una función que es la tecla Alt más la, vamos a buscar entonces la tecla F9 y entonces nos va a dar algunos de estos campos, descripciones y el ejemplo y el método que se puede utilizar en cada uno de ellos, cómo rellenar información, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ir viendo algunas de las opciones que nos aparecen con al F9, ¿verdad? Combinar secuencia, número, próximo registro, ¿verdad? Ahí nos va apareciendo cada una de estas opciones que nosotros podemos ir, ¿verdad? Lo que es la combinación, saltar registros si nosotros queremos hacerlo, ¿verdad? Y ver, pues, que este documento, pues... Morning, mister. Buenos días, hijo. Buenos días. Disculpa ahí. Sí, está bien, excelente, hijo. Entonces, ya nos queda un poco tiempo, ¿verdad? Nos quedan 9 minutos y vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿verdad? En la combinación de correspondencia y ustedes pueden ir viendo las opciones que les había mencionado anteriormente. Bien, entonces vamos a trabajar en Word, ¿verdad? Aquí en la parte que les decía, ¿verdad? Que hay que darle para actualizar. Entonces vamos a pasar a la segunda fase después de combinación de correspondencia y vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que corresponde en nuestra clase del día de hoy. Bien, ¿cómo insertar dentro de este texto un encabezado? Nos vamos a la parte superior, le damos un doble clic y podemos ver que podemos escribir. Bueno, vamos a escribir y podemos nosotros pues cambiarle lo que corresponde al tipo de tamaño. Aquí le podemos ver el tipo de letra de lo que nosotros queremos que nos ponga. Podemos buscarlo ya sea en orden alfabético, por ejemplo si yo pongo la T, ahí ya me aparece el tipo Tahoma. Ahora vamos a insertarle aquí a los lados para el papel membretado una imagen, vamos a dar clic aquí y nos vamos a ir, vamos a buscar el escudo del colegio y el escudo del... Vamos aquí, siempre manteniendo la imagen, le damos el clic aquí y le damos delante del texto. Yo lo puedo mover a los lados para poderlo ir. Vamos ahora a insertar otro, como les decía, lo que es el logo del texto. Y aquí, bueno, vamos otra vez, siempre seleccionando la imagen, le damos el clic y le damos delante de... ¿Para qué utilizamos esto? Es como la correspondencia. Usted lo hace una vez, no lo tiene que volver a hacer. Vamos a pasar a la siguiente página. Bien, ya me aparece en todas las páginas que yo vaya creando el logo y el papel membretado se compone en esta fase. Ahora, si yo quiero insertarle a esto un borde, ¿saben? Como cuando vamos a hacer un informe y necesitamos hacer una portada, entonces nos vamos a ir a donde dice diseño de la página, ¿verdad? Y nos vamos donde dice borde de página. Aquí en el borde de página, en la parte donde dice arte, nos aparecen diferentes estilos que nosotros podemos ir utilizando dentro del documento. Miren, hay imágenes o
por lo que es borde ya prediseñado. Entonces aquí en esto, si lo quiero hacer más grande, más grueso, entonces aquí en el ancho lo voy haciendo. Solo tiene 31 puntos, ¿verdad? Para hacerlo más grande. Aquí para el color, si queremos, si le queremos dar un clic aquí, miren, nos aparece de esa manera. Y aquí aplicar a dónde, al documento o desde solo la portada. Entonces yo le vamos a dar aquí donde dice esta sección. Ahora, nos vamos aquí donde dice opciones y estas opciones más, ¿verdad? Del borde. Aquí me pregunta medir desde dónde. El borde de la página, entonces yo le voy a dar al texto. ¿Qué va a suceder? Me va a hacer más al centro y me va a permitir escribir y que él vaya haciendo más grande o pequeño, ¿verdad? A la hora que nosotros estemos trabajando. Le vamos a aceptar, y miren, ahí aparece el borde, ¿no? El borde. Y aquí vamos a arreglarle entonces la imagen para que me quede exactamente donde yo quiero mi trabajo, ¿verdad? Entonces aquí, miren, la imagen de según como la querramos nosotros, le damos doble clic y miren, ya me aparece tanto el borde como el papel membretado. Bien, hijos, esta ha sido la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, hijos? Si no, pues hacemos una pregunta. Dice el profesor Cristian López. El trabajo está en el documento que les voy a mandar en el PDF y el libro pues es para que ustedes realicen la práctica en su casa. Nos veremos en la próxima clase. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, mister, igual bendiciones.